Muy bien, ahí está grabando. ¿Cómo están, chicos? Esta es la clase 8 de taller y laboratorio. Eh, Hoy lo que vamos a ver es la continuación del TP5 que nos quedó en la clase anterior. Llaves, capacitores, circuitos RC y el TP6. Así que, bueno, ahora les empiezo a compartir pantalla y empezamos con la clase. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí. No sé si están viendo. Esperen que me fije. Sí, perfecto. Se ve. Así que, bueno, a ver, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, la clase de hoy, como les decía, TP5 continuación, llaves, capacitor de circuitos RC y el TP6. No sé si se activa la cámara, si se activa la cámara, así que debería llegar con un poquito mejor de calidad. Perfecto. Bueno, recuerden que las clases y videos anteriores están en este link, que es una playlist que están subiendo los videos a medida que terminan, más o menos 1 hora, 2 horas después. Es bit.ly barra T mayúscula I minúscula L mayúscula 2020, y que a su vez, este es en mi perfil de YouTube, los voy subiendo, y a la vez los chicos de ABM lo suben a otro canal, hasta donde sea. Hasta ahora he subido hasta la clase 5 si no me equivoco. Ya ellos lo irán subiendo cuando tengan tiempo, o sea, los van subiendo de todas las clases y de todas las materias, así que un tiempito más tarde se suben a ABM, yo lo subo ahí a las pocas horas o al otro día, cualquier cosa. Bien, antes de empezar con los puntos 3, 4 y 5 que nos habían quedado del TP5 la vez anterior, quiero que veamos, esperen que me fijo. Bien, una cosita que quedó de la clase anterior, cuando vimos el circuito de este análisis general, que completamos todo el cuadrito de resistencia, caída de tensión, intensidad de corriente. Yo acá quiero que hagamos un ejercicio extra, que yo les recomiendo hacerlo si tienen tiempo cada vez que hagan un parcial o un ejercicio, que es el análisis de potencia. ¿Qué es el análisis de potencia? Es aplicar lo que vimos en el TP4, si no me equivoco, que les hacía comparar si la potencia entregada era igual a la potencia utilizada en el circuito. ¿Esto cómo se verifica? Esto se verificaría si hacemos el cálculo de la potencia en la fuente, y eso debería ser igual a la sumatoria de todas las potencias gastadas por los circuitos, por los componentes del circuito, en este caso las resistencias. Así que eso sería simplemente agarrar la calculadora y empezar a sacar cuentas. Como esto es, acuérdense que la potencia se mide en vatios o watts con W, pero como acá tenemos volt, que es igual a voltio por amperio, pero acá como tenemos voltio y miliamperio, esto nos va a dar miliwatt. Simplemente es un detalle. Así que bueno, yo voy sacando las cuentas y después vemos. Acá, por ejemplo, yo tendría que es 8.85 por 15, que esto me da 132,75 miliwatts. Acuérdense que no le estoy poniendo las unidades porque dice arriba ya la unidad en la que está. Así que eso ya estaría. Y bien, entonces, todas las potencias utilizadas en el circuito deberían darme por resultado eh, una suma de 132,75 miliwatts. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a ir sacando las cuentas una a una. Así que vamos a ver. Si yo hago 7.5 por 15, esto me da 112,5. Y luego tengo 0.11 por 1.34. Esto me da 0,147. Si le pongo dos decimales es 0,15. Recuerden por ahí que por algunos redondeos puede darnos un número un poquitito más grande, un poquitito más bajo. Eso, siempre y cuando sea bastante, lo lógicamente similar, va a estar bien. Acá tenemos 12.4 por 0.024. Esto nos da 0,3, 0,297. Acá tenemos 12.33, que debe ser, no, sí, está bien, 12.33 por 1.34. Esto me da 16, uy, espera, ahí,
16,52. Después tengo 2.4 por 0.043. Esperen que yo me equivoqué acá. 0.043. Esto me da 0.1. Tenemos 0,5 por 1.26. Y esto me da 0,63. Luego tengo 1.9 por 1.26. Me da 2,4. Y finalmente 0.15 por 1.36 me da 0,2. Bien. Ahora, si yo hiciera la suma de todos estos valores, debería darme igual a 132,75 o muy similar. Así que vamos a empezar. Voy a hacer 112,5 más 0.15 más 0.3 más 16,52 más 0.1 más 0.63 más 2.4 más 0.2. Esto me da un total de, voy a ponerlo con número, 132,8 milivatios. Y si nos ponemos a pensar que el otro era 132,75, esto es igual, voy a tener que poner acá 132,75, 32,75, con lo cual quiere decir esto que el problema está bien resuelto, porque tanto la potencia entregada como la potencia consumida en el circuito son iguales. Eso simplemente era la aclaración que quería hacerles del punto 1, o bueno, sí, del punto 1 del TP5. Ahora ya podemos continuar con esto. Esperen que voy a sacar acá, si puedo correrme. Cuando me quiera dar bola esto, ahí está, perfecto. Esa es la simple aclaración que quería hacerles. Podemos volver para atrás y seguimos con la continuación del TP5 que habíamos empezado la vez pasada. ¿Se sumó alguien? Se sumó Ceci. ¿Cómo es? Bien. El TP5, a la continuación, nos quedan los puntos 3, 4 y 5. Voy a empezar a compartirles pantalla general. Esperen. Toda la pantalla. Compartir. Y acá volvemos a la pizarra. Pero puedo abrir acá el TP5. Bien. Lo que quedaba del TP5 eran los puntos 3, 4 y 5 justamente. El 3, para empezar, dice que un dispositivo requiere de 6 voltios y 15 miliamperios para su funcionamiento y se dispone de una batería de 12 voltios y varios resistores. Que calculemos el valor que debería tener R1 en la figura 2, que es esta, para cumplir con estos requisitos. Y B dice, si en cambio se construye un circuito paralelo como el de la figura 3, ¿qué valores deberían tener los resistores R1, R2 y R3 para alimentar el dispositivo bajo los requisitos mencionados? Bien. Vamos por empezar con la parte 1, que es la figura 2. Esperen que voy a hacer un recorte. Bien. Copiar y si yo puedo moverme acá, esto vamos a bajarlo un poco, es el tema siguiente. Si tan solo me diera el editor, bien, perfecto. Pegamos acá el circuito y tenemos nuestro primer diagrama eléctrico. Para empezar, lo que tenemos que ver es esto, que nos dice, ¿qué datos tenemos? Dice que el dispositivo requiere 6 voltios y 15 miliamperios. Así que vamos a decir que el dispositivo, nuestros datos son que requerimos de 6 voltios y de
15 miliamperios. Miliamperios. Bien, esto es en el dispositivo. Este es el punto 3. Bien. Lo primero y principal que tenemos que saber es que cualquier dispositivo eléctrico o por donde circule corriente y caiga voltaje, se puede representar como una resistencia. El circuito lo puede interpretar como si ahí se va a ver una circulación de corriente y vamos a tener una caída de tensión, quiere decir que ese dispositivo se puede representar como una resistencia en el circuito, que es esta R del dispositivo. Así que tendríamos que saber cuál es la R del dispositivo. Como nosotros conocemos la ley de Ohm y tenemos el voltaje que tiene que caer y la corriente que tiene que circular, simplemente tenemos que decir que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Por lo tanto, yo acá voy a poner una etiquetita de texto y voy a decir que esto es R del dispositivo es igual a D sobre I. ¿Se acuerdan? Porque D es igual a R por I. Si yo despejo, me queda B sobre I. Bien. Y esto es 6 voltios dividido 15 miliamperios. Y si saco la cuenta, esto me da 6 dividido 15 por 10 a la menos 3, un resultado de 400. Uy, disculpen. Esto me da un resultado de 400 ohm. Esperen, ahí, bien. 400 ohms. O sea que mi dispositivo es se representa como una resistencia que he dejado acá, 400 ohms. Y ahora, ya que conozco ese valor, esperen, estoy tratando de dar vuelta la resistencia, que quede derechita, ahí. Tengo un dispositivo que tiene una resistencia de 400 ohms y tengo que agregarle otra resistencia en la cual tienen que pasar dos cosas. Que me permita que la corriente circulante sea de 15 miliamperios y que la caída de tensión sea de 6 voltios. Yo acá tengo mi fuente que tiene 9 voltios. Así que vamos a ver. Esto vamos a ponerle 9 voltios. Bien. Quedó medio feo, pero bueno. Este es el lado positivo, como siempre. Y ahora, vamos a agarrar y vamos a decir que esto es R1. Es básicamente el circuito que tenemos acá arriba. Ahora, ¿qué valor tiene que tener R1? Que es mi pregunta del millón. ¿Qué valor? Si tengo un banco ilimitado de resistencia, quiere decir que puede tener cualquier valor, básicamente. Y quiero saber qué valor tiene que tener R1. Bueno, si vamos al análisis del voltaje, volt, tenemos que en R1, B o B sub 1, podemos poner B sub 1 y B sub D, la suma de ambas tiene que dar 9 voltios, porque dice la ley de Kirchhoff de las mallas, o la ley de Kirchhoff de tensiones, o primera ley de Kirchhoff, cualquiera como quieran decirle. Si esto tiene 9 voltios y tiene que caer 6, el voltaje del dispositivo tiene que ser 6 voltios. Y mi B1 tiene que caer entonces 3 voltios. Además, en el análisis de las corrientes, no sé si escuchan a mi gato, está pidiendo salir afuera. Si un rato más voy a tener que ir y abrir. Ahí voy, gato, espera un ratito. Corrientes, vamos a tener que la única corriente, dado que es un circuito serie, la corriente que va a circular va a ser única y va a ser igual a 9 voltios sobre la resistencia total, tiene que ser igual a 15 miliamperios.
Espérenme que voy a abrir al gato. Perfecto. Bueno, entonces, con todos estos datos, podemos ya ver qué valor tiene que tener R1. Hay dos formas. Una es ver por el parte de las tensiones, otra por la parte de las corrientes. Yo prefiero la de las corrientes porque es mucho más rápida. Y sabemos que si 15 miliamperios es igual a 9 voltios sobre la resistencia total, entonces voy a tener que correr un poquito para el costado. Entonces, voy a ponerlo con texto, así vamos. Así queda un poco más lindo. Esperen que lo agrande un poco. Ahí. Entonces, mi resistencia total tiene que ser igual a, como estábamos diciendo hoy, a 9 voltios dividido 15 miliamperios. Esto me va a dar igual 9 dividido 15 por 10 a la menos 3, me va a dar igual a 600 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? 600 ohmios. Ahora, yo de esos 600 ohmios son iguales a mi resistencia total. Mi resistencia total es igual a R1 más R del dispositivo. RD, no voy a decirlo. Pero yo conozco RD. RD es mi resistencia del dispositivo, que vale 400 ohmios. Así que yo finalmente puedo decir que R1 es igual a la R total menos la R del dispositivo, y esto es igual a 600 ohmios. Voy a poner una O para que sea más fácil. Si me escribiera tan solo la compu. Banquen que viene con un poco de delay. Ahí estamos. O menos 400 O. Esto no es otra cosa que 200 ohmios. 200 ohmios. Lo cual, bueno, es lógico desde el momento en que dijo 600, pero es así. Ahora, ¿qué nos quedaría? Verificar si, teniendo 200 ohmios, caerían 3 voltios en R1. Bueno, pues si tenemos que es 15 miliamperios y 200 ohmios, podemos decir que B1 es igual a 200 ohmios. Disculpen, tengo un gran problema cuando pongo las mayúsculas, pero es más fácil para que son una sola letra. Ohm por 15 miliamperios. Y esto, bueno, efectivamente nos va a dar, si le pongo acá un 200, nos va a dar 3 voltios. Lo cual nos confirma que cae los 3 voltios en B1 y por lo tanto nuestro problema estaría resuelto desde el momento en que 200 ohmios es igual a R1. Eso en el caso de tener una conexión serie. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una conexión paralelo? Como me dice el caso B. Pues acá voy a agarrar y voy a seleccionar y borrar esto de acá. Esto de aquí, todo se va. Bueno, tal vez si quisiera hacerme caso, se iría. Ahí se ha sumado alguien. Esperen. Kershul. Bien. Bueno. Y ahora sí, puedo ver el punto B. El punto B decía, si en cambio se construye un circuito paralelo como el de la figura 3, ¿qué valor de resistores R2 y R3? ¿Qué valor deberían tener los resistores R2 y R3 para alimentar el circuito con los requerimientos mencionados? Nuevamente voy a hacer un recorte y voy a copiarlo para tenerlo acá, más visible y más grandecito. Bien, bueno, este problema es particular y muchos se han complicado, por ahí se les ha complicado cuando lo han querido hacer. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos den en un problema todos los datos excepto uno, o dos incógnitas con dos ecuaciones para resolverlo.
algunos están haciendo incluso la matemática y verán que eso se llama un problema con solución única. Pero hay veces en las que tenemos una sola ecuación para resolverlo, o una sola forma de resolverlo, y tenemos más de una incógnita. Eso nos da grados de libertad, y eso nos da infinitas soluciones. Y es el caso de este problema. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos resistencias, las cuales pueden tener cualquier, pero cualquier valor. Entonces, la cosa está en definir un valor de R3 o de R2 para luego ir jugando con los otros valores, por así decirlo. Pero bien, vamos a ver, vamos a agarrar acá y vamos a decir que si tenemos el circuito paralelo, tenemos nuevamente que en R3, voy a ponerlo con texto, así es más fácil de leer, se los pongo en grandecito, pero uy, perdón. Así puedo ir escribiéndolo, es más fácil que ir dibujándolo. Se lo pongo en grande para que ponga. Bien, acá vamos a poner que B de fuente, cierto, si no lo agrando va a ser complicado que se pueda entender. Vamos a ver si puedo agrandarlo por acá. Ahí. B de fuente es igual a 9 voltios. Y B3 va a tener que ser nuevamente igual a 3 voltios. Por lo tanto, B2 va a tener que ser igual a 6 voltios. Eso ya nos da una idea de las relaciones. Eso va por el lado de las corrientes. Ahora, otro punto de interés son, por lo de las tensiones, estamos diciendo. Otro punto de interés va a ser el lado de las corrientes. Y en las corrientes, mi único requisito es que mi I del dispositivo, ID, sea igual a 15 miliamperios. Hay que agrandar. Y bien, tenemos esto. Para que por acá estén pasando 15 miliamperios, yo necesito que todas las tensiones, o sea, que en la rama en que caen 6 voltios, mi resistencia de 400 ohmios haga circular esos 15 miliamperios. Necesito que la fuente, o sea, la I total, IT, sea mayor a 15 miliamperios. ¿Por qué? Por el hecho del teorema, de la ley de Kirchhoff, la segunda, que nos dice que en los nodos las corrientes se bifurcan y que tenemos un paso de corriente inversamente proporcional a la resistencia de la rama en las salidas. La entrada en este caso va a ser única, va a ser la corriente total. Pero si necesito que pasen 15 miliamperios por la I sub D, la I sub T tiene que ser mayor a 15 miliamperios. Bien, ahora, lo importante son estos voltajes, ya que yo tengo que asegurar que en B2 caen 6 voltios. Como les decía, tenemos grados de libertad que nos permiten jugar con los valores. Así que voy a empezar, por ejemplo, si yo pudiera pegarlo acá y jugar un poco, ponerlo acá. Bien. Necesitamos, como les decía, restringir esos grados de libertad, porque si no tenemos distintas soluciones. Por ejemplo, a mí me gustaría decir que R2 es igual a 400 ohmios. ¿Por qué no ponerle igual? 400 ohmios. ¿Ven? Yo necesito que R2 sea igual a 400 ohmios. Si yo digo que R2 es igual a 400 ohmios, y necesito que B sub 2 sea igual a 6 voltios, entonces por R2 tienen que circular, perdón, entonces I sub 2 tiene que ser igual a 15 miliamperios, al igual que en la otra rama. Uy, esperen. 15 miliamperios.
No, no me puse 15. Muy chistoso. Bien, ahora. Esta corriente de 15 miliamperios va a circular por R2. Pero si yo tengo 15 miliamperios pasando por el R del dispositivo, entonces entre los nodos A y B, por así decirles, tiene que circular 30 miliamperios. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es la suma de ambos. Ahora, yo necesito que hayan 6 voltios entre los nodos A y B. Pero yo acá tengo un paralelo. Así que lo primero que tendría que hacer sería calcular la resistencia en paralelo, que es igual a 400 por 400 sobre 800. Si se acuerdan, esto es la fórmula del paralelo. Y me va a dar igual a 200 ohmios, porque sabemos que cuando tenemos dos resistencias iguales, el paralelo es igual a la mitad. Esperen que esto se me está quedando muy a la derechita y no puedo poner la palabra ohmio. Ahí. Bien. Entonces, esperen que me dé igual. Yo tengo 200 ohmios entre el nodo A y B. Necesito que caigan 6 voltios. Dame bola. Ahí está. Entonces yo tengo este valor de... ¿Me acabo de decir algo? No, bien. Este valor de tensión, este valor de corriente, este valor de resistencia, puedo calcular así la corriente. Y entonces, la I, que tiene que circular por el circuito, o bueno, por el paralelo, sub P, va a ser igual a 6 voltios dividido 200 ohmios. Y esto es igual a, oh sorpresa, 30 miliamperios. Bien. Y ahora conocemos la corriente total que tiene que circular, la corriente que tiene que circular por el paralelo. Como el paralelo, una vez resuelto, no me deja otra cosa que, bueno, disculpen, pero son mis clásicos dibujos de circuitos, no me deja otra cosa que un circuito en serie. ¿Por qué se tan larga la parte de abajo? No lo sé. Este es mi RP y este es mi R3. Yo ahora tengo que encontrar el valor de R3 para que circule esta corriente. Recuerden que la fuente tiene 9 voltios. Bien. Entonces, si yo agarro y digo que mi I sub P al estar en serie es igual que I sub T, y esto es igual a 30 miliamperios, yo quiero saber ahora el valor de R3. Mi R3 va a ser igual a una resistencia en la cual circulen 30 miliamperios y caigan 3 voltios. Podemos verlo de dos formas. Con la forma primera inicial, donde sacábamos que la corriente total, vamos a hacer las dos formas. Les voy a explicar por qué. No hay resoluciones únicas en la electrónica, en la matemática, en la física. Cada uno lo ve como más le parece, como le parece más fácil. Una forma es decir que I sub t es igual a BDF de fuente sobre R total, y después de ahí hallar el valor de R total, y de ahí hallar el valor de R1, perdón, no es R1, es R3, que es como lo resolvimos en la parte anterior. O la otra, es decir, que R3, espera un ratito, porque no me está escribiendo. La otra es decir que, como decíamos al inicio del problema, R3 es igual a una resistencia en la cual caen 3 voltios y circulan 30 miliamperios. Miliamperios. Y luego podemos verificar que B sub 3, perdón, que no se borra. Luego podemos verificar que
R total, perdón, que B sub F sobre R total es igual, no, perdón, me equivoqué, ahora sí. Que R total por la corriente total nos da el valor de D de fuente. Son las dos formas correctas. Yo lo que quería hacer era la otra, o sea, esta, ya que esta ya la utilizamos. Y veamos entonces cómo nos daría el valor de R3. Voy a borrar esto porque me queda así muy chiquito. R3 sería igual, eso los métodos que les dije puede ser cualquiera válido, o si incluso se dan cuenta de un otro, pueden utilizarlo, yo que estos son los ejemplos más rápidos. R3 es una resistencia en la que caen 3 voltios y circulan 30 miliamperios. Por lo tanto, R3 tiene un valor de 3 dividido 30 por 10 a la menos 3. Esto nos va a dar 100 ohmios. 100 ohmios. Muy bien, perfecto, tenemos 100 ohmios. Ahora, queremos verificar que la R total nos verifica que la caída de voltios es de 9. Entonces vamos a agarrar y vamos a decir que R total es igual a R del paralelo más R del paralelo más R3. Y esto es igual a 200 ohmios más 100 ohmios. Pongo el lado para que sea más rápido. Y finalmente, si yo lograra correr esto un poquito para arriba, ahí. Finalmente, si agarramos y decimos que B total de caídas de tensión es igual a I total por R total, esto nos va a decir que estos son 300. Perdón, no les puse nunca que era 300 ohmios. 300 o. Voy a tener que correr. Queda un toquecito. Estas son las cosas de hacer las cosas en vivo. Bien. Ahora sí. ¿O no? Aparentemente no. 300 o. Bien. Ahora voy a poner ohmios, si no queda mucho. Esperen un rato. Mi computadora hoy no anda muy, muy rápido, como se darán cuenta. Bien. Y esto necesito hacer así. Y así. Bien, ahora sí. Cuando agarre esto puedo hacer así. Y ahí sí, agrandarlo para que entre todo. Bien, perfecto. Entonces, la B total va a ser igual a 300 ohmios por 30 miliamperios. Y esto va a ser igual, oh sorpresa, a 9 voltios. Y entonces, como nuestra B total es igual a la B de fuente, quiere decir que estamos cumpliendo con todos los requisitos del problema. Pero no hay que olvidarse que en una primera instancia definimos un valor arbitrario para R2. O sea que no hay forma de calcular R3 y R2, sino que una la vamos a exponer arbitrariamente y la otra la vamos a calcular. Si ustedes quieren agarrar R2 y decir que en vez de 400 vale 4000, o que vale 500, o que vale 600, o que vale 2 megaohmios, totalmente válido. Así como les acá le ponen 2 megaohmios, el valor que, no sé ni siquiera si es válido 2 megaohmios, pero bueno, es un valor ejemplificar. Para ejemplificar, por ejemplo, 200 ohmios, los cálculos, todo esto le va a dar un valor de R3 distinto a 100 ohmios. Lo importante es que cumpla los requisitos. En este caso yo usé 400 y me dio que R3 tiene que ser 100. Si se fijan, estamos cumpliendo con el requisito, porque nos dice, esperen que voy a adelantar un poquito.
dice qué valores deberían tener los resistores R2 y R3 para alimentar el dispositivo, bajo los requisitos mencionados. Como no nos dice ningún otro requisito, estamos cumpliendo y esta es la forma, o sea, y es la resolución está correcta. Ahora finalmente tenemos el punto 4 y el punto 5, que los dos tienen que ver con lo mismo. Así, con la misma figura. Así que nuevamente voy a hacer como recién, voy a borrar todo lo que había puesto por acá. Recuerden que si tienen alguna duda pueden escribir en el chat, está Ceci, está Ger, y si no pueden hablar. Bien. Ahora sí, el punto 4 dice, esperen que no hice el recorte, ahora sí. Punto 4. Copiamos, pegamos, ampliamos y dice, este es el punto, uy, bueno, 4. El punto 4 nos dice que si R1 y R2 son iguales y valen 8 megaohmios, figura 4, y la tensión de fuente es de 10 voltios, ¿qué caída de tensión se produce en R1? Suponga que en el vértice, suponga que se mide el valor de B1 con un voltímetro cuya resistencia interna es de 10 megaohmios. ¿Qué valor indicar el instrumento y graficar cómo componente del instrumento? Bien, perfecto. El problema, para empezar, nos dice que, voy a ver si puedo ampliar un poco más, se va a perder un poco la calidad de la imagen, pero bueno, se sigue entendiendo. Así me evito hacer de vuelta el circuito. Dice que acá tenemos 8 megaohmios. No le voy a poner el ohm, sino que le voy a poner 8M de 8 megas. Acá también le voy a poner 8M de 8 megas. Y la fuente que dice que es de 10 voltios. 10 voltios positivo por acá. Bien. Nos pide calcular cuánto tiene de caída en R1. O sea que nos está pidiendo básicamente que calculemos B sub 1. Por ahí, en este caso, es muy obvio que B sub 1, dado que son iguales las resistencias, va a caer la misma tensión. En una y en otra va a caer la mitad y va a caer 5 voltios. Pero por ahí está bueno que si tienen un circuito serie y quieren saber cuánta es la caída de una de las resistencias, por ahí está buena esta fórmula que les voy a pasar, que es R, en vez de B sub 1 le voy a poner B sub I, si me lo permite la goma. Vamos a dejar eso y vamos a poner un I. B sub I es igual a R sub I sobre R S, que es la R de la serie, de todas las conexiones, de toda la conexión serie, es como vendría a ser la fracción de esa resistencia, que tanto aporta la resistencia I a la serie total. Todo esto por el voltaje aplicado. En este caso es el voltaje de fuente, B sub S source, o E, es lo mismo. Pero en otro caso, si por ahí tienen una serie, llega desde un paralelo y ya tienen el voltaje que les otorga el paralelo, también sería este B. Yo le pongo S porque source es de alimentación, pero quiere decir el voltaje que cae en toda la serie. También puede ser voltaje de la serie, también es válido. Es básicamente la rama en serie, cuánto voltaje cae. Si tienen dos bornes, pongamos este, y en vez de tener esta fuente, tiene una resistencia que está en paralelo, pero conocen cuánto es el voltaje que cae en este paralelo. Entonces, si vemos acá, este voltaje que cae entre bornes, voy a poner B sub 0, el voltaje que cae entre este borne y este borne, ahí tienen básicamente el voltaje que cae en esta rama. Y es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, no hay ningún problema, y es completamente válido. Ahora yo le voy a borrar esto, y esto, y esto, y esto. Bien. Entonces, básicamente, esto nos dice que según cuánto es directamente está como explicitada la relación proporcional. Mientras más aporte RI a la serie, o sea, mientras más grande sea, y más de donde sea serie, por consiguiente, mayor va a ser el porcentaje de fuente de alimentación que cae en la resistencia.
IISS. Bien. Ahora entonces, si quisiéramos con esta fórmula, que es para calcular la caída de tensión en una conexión serie, en una sola resistencia, si utilizamos la fórmula para el caso, tendríamos que B sub 1, no sé si se va a ver bien, lo voy a agrandar un poquito, no tanto como la vez pasada porque me dejaba muy poco para escribir, pero B sub 1 es igual a R1 sobre RS, esto vamos a poner en el paréntesis para que no se confunda, por E, que es E de la fuente. Se pone generalmente como E, no me pregunten por qué, no tengo idea. Tal vez por energía, pero no creo que sea por eso. Bien, entonces, RS, ¿cuánto vale RS? Y RS vale 8 mega ohm, 8 mega ohm más 8, bueno, vamos a ponerlo por 2 directamente. Pero sería como cada una de las resistencias sumadas. Se voy a poner 1 más 8 mega ohm, porque si estamos en una serie, las resistencias se suman. 8 mega ohm. Esto quiere decir que esto vale 16 mega ohm. Por lo tanto, R1 sobre RS, perdón, RS es igual a 8 mega ohm sobre 16 mega ohm. Si lo escribiera, ahí está. Y esto, bueno, es igual a 1/2. Lógicamente, porque es 8 sobre 16, ohm sobre ohm, o sea que queda adimensional porque es una fracción. Bueno, ahí estamos. Y por lo tanto, B1 va a ser igual a 1/2 por E. Que como E vale 10 voltios, medio por 10 voltios, esto es igual a 5 voltios. Lo cual era obvio al principio, ya que tenemos dos resistencias iguales en serie con una fuente de 10 voltios, en R1 iban a caer 5 voltios. Pero me pareció bastante útil darles esta fórmula porque no siempre las resistencias en serie van a ser del mismo valor, y por ahí muchas veces va a ser de interés calcular el voltaje que cae en una de las resistencias sin necesidad de hacer el cálculo de la corriente que va a circular y después resistencia por la corriente. Así que por esta fórmula es más fácil, más rápida, si pueden calcular incluso visualmente cuánto vale la resistencia de la serie y conocen el valor de la resistencia de interés, es rápidamente, y conocen también, bueno, obviamente el voltaje con el que se alimenta la rama esa, o a esa conexión serie, es rápidamente como se obtiene el valor de I. Bien, eso es para el punto A. La respuesta es 5 voltios B sub 1. Pero nos dice que si conecta un voltímetro cuya resistencia interna es de 10 megaohmios, ¿y qué valor va a medir? Bueno, acá tenemos un problema, que es el que vimos en el TP3, si no me equivoco, esa es la clase 4, en la cual veíamos que cuando se conecta un voltímetro, este se conecta en paralelo a la resistencia, o sea que se conectaría por acá. Vamos a simbolizarlo como este cuadradito va a ser el multímetro, vamos a ponerlo M. Vamos a sacar una flechita, como es el dibujo del multímetro. Bien, ahí. En paralelo, esa se conecta en paralelo a los extremos de la resistencia. Recuerden, como esto es el mismo punto eléctrico porque es un cable, lo puedo conectar así. Bien, y me dice ¿qué mediría? Bueno, el problema del voltímetro es que tiene una resistencia muy alta, porque al conectarse en paralelo queremos afectar lo menos posible la resistencia de interés. Entonces, idealmente tendría una resistencia infinita, porque recuerden que el paralelo, mientras mayor es la diferencia entre resistencias, más se parece a la más chica. Y si yo tengo 10 megaohmios, comparado con, no sé, un valor más bajo o normal, como serían, no, perdón, ¿qué estoy haciendo? Como serían, no sé, 3 kiloohmios, 2000, 20.000, 200.000 ohmios, 10 megaohmios me dejaría un valor muy similar al que yo tengo. Ni hablar si es más bajo, ni hablar si son 500, 400, por ahí de ese orden.
sería prácticamente igual al valor de la resistencia, el valor del paralelo. Entonces, no me afectaría la medición. Pero en este caso, yo tengo 10 megaohmios, me voy a quedar gigantesco y después lo voy a tener que borrar, pero no importa. 10 megaohmios, que son muy similares, y esto sí quedó horrible, muy similares, no, son dos el de similitud, a 8 megaohmios. Entonces acá no va a pasar que no se afecte la medición, sino que va a pasar es que se va a afectar el valor de la resistencia. Esto es exactamente igual al punto que teníamos en el TP3. Así que nos va a pedir cómo se va a modificar esos 8 megaohmios. Y cuánto vamos a medir en vez de 5 voltios. Porque obviamente si afectamos el valor de la resistencia, vamos a afectar la medición. Bien, ¿y esto cómo sería? Voy a empezar borrando esto. Uy, esperen, no me lo cambió, ahora sí, cámbialo. Bien. Perfecto, ¿cómo sería? Acá vamos a tener, voy a poner el texto. No, 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 no. Acá. Ahora sí, bien. Bueno, no. Ahora sí. Bien. Para el punto B, vamos a ver que esto lo voy a estirar por acá. Uy, uy. Problemas técnicos. Bien. Para el punto B, si me dejara editarlo, ahora sí. Bien. Tenemos que, lo primero que tenemos que calcular sería la resistencia del paralelo. Muy chiquito. Vamos a hacerlo un poco más grande. Y disculpen cómo está mi computadora de lenta hoy. Espero que el video al menos salga bien. Bueno, está bien, como usted diga, señora computadora, señor whiteboard. Igual ni quería que se entienda. Bien, perfecto. Vamos a agrandarlo, ponerlo ahí, achicarlo un poco y ahora sí podemos seguir. Perfecto. La resistencia al paralelo, en este caso, va a ser igual a 8 megaohmios por 10 megaohmios, todo sobre 18 megaohmios. Estoy sumando los valores. En 18. Esto está muy bien. Bien. Esto me va a dar tanto como 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividido 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto me va a dar un valor de 4.44 megaohmios. 4,44 megaohmios. Bien, ¿qué pasó ahora? Me modificó muchísimo mi resistencia. Bueno, fíjense que se parecen tanto que prácticamente queda la mitad. Si se acuerdan que el paralelo de dos resistencias iguales te deja la mitad. Esta 10 y 8 se parecen tanto, están a 2 en su misma escala de orden de magnitud. Es como medir 10 y 8 ohmios normales, solo que en mega. Me deja 4,4 megaohmios. Deja prácticamente la mitad de 8 megaohmios. Así que se va a ver claramente afectado el valor del voltaje. Y acá sí se hace útil esta ecuación que les había dado hoy. ¿Por qué? Porque acá en vez de tener que recalcular la corriente y esas cosas, lo único que vamos a tener que hacer es decir que B sub 1 ahora va a ser igual a, esperen que empiece, a 4.44 megaohmios sobre 8 más 4 es 12, así que eso sería 12,44 megaohmios, todo multiplicado por los 10 voltios de alimentación de la fuente. Y esto ahora me va a dar 4,44
dividido 12.44 por 10 me va a dar 3,57 voltios. Fíjense cómo variamos y ahora en vez de estar midiendo los 5 voltios que tenían que ser, estamos midiendo 3,57. Y es por esto así como se afectan las mediciones en los multímetros. En el segundo caso, me está diciendo que R1 es igual a R2 y son igual a 20 ohmios y que E es igual a 10 voltios. ¿Qué corriente circulará por el circuito? Espérenme un ratito, por favor. Bien, ahora sí continuamos. Bien, R1 igual a R2 igual a 20 ohmios y la fuente de 10 voltios. ¿Qué corriente circulará por el circuito? Nuevamente dice que se mide con un perímetro cuya resistencia es de 10 ohmios y qué valor indicará. Bueno, acá lo que va a pasar es que se va a modificar la... ahora sí, disculpe que acaba de llegar gente a casa, por eso no puedo seguir mucho. Bien, dice para el punto 5, vamos a borrar un poco acá esto, esta la voy a dejar, pero no lo vamos a usar, vamos a usar otra, y esto sí lo voy a tener que borrar. Este no es el punto 4, es el punto 5. Bien, bien. Ahora dice que tenemos 20 ohmios y 20 ohmios. Nos pide cuánto sería la corriente que midamos y cómo va a variar si conectamos en serie un multímetro, un amperímetro de 10 ohmios. Bueno, acá lo que pasa es que el amperímetro se conecta en serie. Entonces, acá en vez de esto, vamos a tachar esto. Tachamos esto, esto no va a ser, y vamos a conectar acá una punta, acá otra. Y vamos a poner una de amperímetro en serie. Sacamos una flechita acá, otra acá y otra acá, y esto va a estar en serie. Acuérdense que esto negro no va en el circuito, o sea, borramos esta parte, porque está conectado en serie. Bien, entonces, lo que va a pasar es que, para empezar vamos a poner esto, lo voy a poner por acá. Esto lo voy a correr para acá. Así queda uno abajo del otro. Y vamos a poner que acá vamos a hacer el punto A. Bien, esto lo voy a borrar todo. Y esto lo voy a borrar lo que tiene atrás. Bien. Lo que queremos calcular es la corriente que va a circular por el circuito. Por el circuito. El circuito vamos a tener que I total, ya que es una ecuación serie, va a ser igual a E sobre R total. Uy, esperen. B mayúscula sobre R total. Esto va a ser igual a 10 voltios sobre 20 más 20, 40, 10 voltios sobre 40 ohmios. Entonces, si hacemos 10 voltios sobre 40, 10 dividido 40, nos va a dar 250 miliamperios. Fin del punto A. Básicamente, la corriente que va a circular es 250 miliamperios.
Ahora, para el punto B, vamos a ver que tenemos una afección del circuito, ya que estamos agregando una resistencia en serie de 10 ohmios. ¿Se acuerdan hoy que nos decía que todo elemento puede representarse como una resistencia? Bueno, supongamos que en vez de tener un multímetro, estamos conectando en serie una resistencia. ¿De cuánto? De 10 ohmios. Y entonces acá se va a modificar nuestra resistencia total. Uy, nuevamente, disculpen eso. Nuevamente vamos a tener que recalcular para el punto B y decir que ahí, si me deja editarlo, ahí estamos. Bien, en vez de calcular resistencia paralelo, vamos a calcular la nueva resistencia total. Y la resistencia total va a ser igual a 20 ohmios bueno, no me está tomando ohmios, más 20 ohmios más 10 ohmios. Uy, espera. 10 ohmios. Esto es igual a 50 ohmios, obviamente. Así que al tener una nueva resistencia total, voy a tener una nueva corriente total. Y mi nueva I total va a ser igual a 10 voltios sobre 50 ohmios. Y esto es igual a 200 miliamperios. Y acá tenemos el resultado tanto del A, que es 250 miliamperios, como del 200 miliamperios. Fíjense cómo al agregar el multímetro, que es una resistencia de 10 ohmios, es algo ínfimo, creo que es de lo más chiquito que podemos conseguir comercialmente, se nos afectan 50 miliamperios, en 50 miliamperios la corriente total. Esto es un quinto, un 20% de nuestra, perdón, perdemos un 20%, pasamos a tener un 80% de nuestra corriente inicial. ¿Por qué? Y porque las resistencias del circuito son muy similares a las del amperímetro. Si estos fueran 2 kiloohmios y 2 kiloohmios, los 10 ohmios no le afectarían en nada, prácticamente. Pero como son muy similares, al igual caso, pero inverso, en el paralelo, que eran de 10 megaohmios con 8, esto me afecta y tengo una medición errada o que me está afectando la medición inicial. Con esto tenemos todo el problema 5, el problema 5 y el TP5 en general. Cualquier duda que tengan me pueden avisar y pueden, si no, contactarme por WhatsApp, por los grupos, bueno, tienen mi número. Cualquier cosa que no entiendan si están viendo el video. Bien, una vez visto el TP5, podemos pasar a un tema que me habían pedido varios, que era llaves e interruptores. Llaves e interruptores son un elemento, básicamente piensen en una llave de la luz, una teclita de la luz, un interruptor. Acá en llaves e interruptores, lo que se suele usar como palabra correcta es interruptor, porque la llave puede ser también, voy a ponerle acá, llaves, uy, no sé qué puse, llaves, interruptores, y también la palabra selectores, porque hay muchas veces que en los circuitos van a ver que tienen una patita como la de la llave, bueno, llaves, interruptores y selectores. O llave de 3 posiciones también se llama. Bien, voy a correr todo esto. Llave de 3 posiciones. Bien. Esto voy a correr el circuito para abajo. Este circuito también lo voy a correr para abajo. Bien. Y entonces, el interruptor es una llave única. Tiene 2 bornes y tengo una posición inicial que puede ser cerrado o abierto. En este caso está abierto y lo que puede pasar es que lo cierren, que es
cuando baja la llave. No encontré un dibujo en un selector de llave de 3 posiciones, así que lo vamos a hacer artesanal. Y acá vamos a tener, esperen, tiempo al tiempo, se le dibuja un pononito acá, ahí, y otro acá, y supongamos que la llave está un poco más centrada, puede elegir entre dos posiciones distintas. Esto es lo que se conoce como un selector. ¿Por qué? Porque puede seleccionar dos posiciones. Siempre una está cerrada y la otra está abierta, pero siempre hay una cerrada, que es la diferencia entre el selector y el interruptor. El interruptor pues está abierto, no está ninguno seleccionado. En el selector no. El selector sí o sí eh, está eligiendo una de las llaves, una de las posiciones. Selector. Tal vez no tiene ninguno en la materia, tal vez se encuentra con uno, por las dudas yo les explico ambos. La diferencia básicamente es que, nada, o sea, funcionan igual, a lo que quiero decir, porque el problema va a ser analizar en un tiempo en el cual está seleccionando una de las opciones, en este caso es opción A, opción B, opción A, opción B, y este tiene la opción abierto, abierto y cerrado. Los dos tienen dos opciones, solo que si uno ya está cerrando un tipo de circuito y otro está cerrando otro tipo de circuito. El análisis en sí no tiene grandes diferencias para uno y otro, así que yo los voy a analizar con dos interruptores o dos llaves normales. Bueno, ahí. Entonces, lo que puede pasar son dos cosas. Que mi interruptor, al cerrarse, recuerden primero dos cosas. Cuando tengo una parte abierta del circuito, espera un ratito, por favor. Ahora sí. Disculpen. Bien. Pueden pasar dos cosas con las llaves. Pero lo primero que tienen que saber es que siempre que esté algo abierto y que esté en el aire, por ejemplo, en este caso, que yo tengo, voy a ponerlo con verde, que yo tengo una parte del circuito que queda al aire, que no está cerrada, todo camino que esté abierto, por ahí no va a pasar corriente. Siempre que yo tenga algo abierto, o sea, algo que no está cerrado, algo que está roto, está abierto el circuito ahí, eso para mí no va a existir. Entonces, esos caminos, a la hora de analizarlo como corriente y caída de voltaje, no existen. Y yo acá no tengo nada. En este caso es lo mismo. En este caso, vamos a poner un caso A. Uy, vamos a ponerle, en vez de caso, porque no poner escribir, vamos a poner A y B. En este caso también que está abierto, tampoco voy a tener esta parte del circuito. Esta parte del circuito no va a existir. Estoy tachando aunque no parezca. Todo esto no va a existir. No me importa que tenga resistencias, que tenga lo que sea, siempre que no esté cerrado el camino completo, eso no existe a la hora del análisis del circuito. Y yo lo único que voy a intentar analizar, en un primer momento al menos, es esto. O mejor dicho, en el tiempo en que esté abierto el circuito, voy a analizar esto. Así como en esto voy a tener este circuito que tiene por acá, que sigue por acá, que cierra acá. Ahí. Esto, bueno, con su paralelo acá. Pero esta parte no va a existir a los intereses del análisis cuando el circuito esté abierto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo cierro la llave, puedo tener dos casos. El caso A es el clásico por ahí, en el cual al cerrar el circuito, una flechita como está cerrado,
Esto queda cerrándose y acá tengo un cable que me une dos bornes. ¿Qué pasa? Recuerden, cuando tengo dos bornes por los cuales solo hay un cable entre medio, estos son el mismo borne. Si yo pusiera acá y dijera que esto es otro borne, pero acá lo único que tengo conectando dos bornes es un cable, si este es el borne A, no sé cuántas cosas le nombré A en este punto, pero bueno. Este también va a ser el borne A. ¿Por qué? Porque no hay ningún componente en entre estos bornes que me haga diferenciar algo. Por acá va a circular la misma corriente y va a caer la misma tensión. De hecho, si hacemos el voltaje AA, no va a caer ningún voltaje, va a ser cero. ¿Por qué? Porque el voltaje de A es igual a este. O sea, si ponemos A1 y A2, va a ser su mismo voltaje y no va a circular corriente entre estos puntos porque va a ser un cable. Un cable idealmente no tiene resistencia. De hecho, había un punto, si no me equivoco, el TP4 por ahí, que les pedía medir voltaje entre A y A, o entre C y C, no me acuerdo. Y bueno, verificábamos que no cae voltaje si es el mismo borne. Entonces, si yo tengo acá este borne, acá, que le podemos llamar G, no me pregunten por qué, pero bueno, G. Y este, acá, que está conectado por el mismo cable, este pasa a ser el borne G. No me importa si antes eran bornes diferentes porque estaban separados. Ahora son el mismo. Y este también va a ser el borne G, porque están conectados todos por un mismo cable. Entonces, todo esto, de acá, a ver, vamos a hacerlo con verde. De acá, y acá, y acá. Y esto de acá. Y esto de acá es el mismo punto eléctrico. Pero si yo digo que también es el mismo punto eléctrico, me encuentro con un problema. Tengo un extremo de una resistencia y otro extremo, o sea, de una conexión serie, que son el mismo punto eléctrico. ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que esta rama estaba en paralelo a la llave. Y al cerrarse la llave, solo tengo un cable conectando dos bornes. Y entonces recuerden que cuando estoy en paralelo a una resistencia y tengo un valor mucho más grande que el otro, siempre se va a parecer al más chico. Un cable tiene resistencia cero. O sea que estoy con un valor de 1100 ohmios y daría lo mismo si fuera uno. Comparado con 0 ohmios, es infinitamente más grande. ¿Por qué? Porque todo es más grande que 0. Así esto valiera 1 ohmio, no me importa, estos son 0 ohmios. Así que esto que estaba en paralelo se va a perder y se va a borrar. ¿Se acuerdan cómo borrábamos recién caminos porque estaba abierto el circuito? Bueno, esto se va a borrar porque queda en paralelo a un cable. Y entonces mi nuevo circuito de interés es este de acá y su paralelo de acá, pero borré toda una rama. ¿Por qué? Porque la rama quedó en paralelo a un cable. ¿Y cómo se generó ese cable? Pues cuando se cerró el interruptor S. Por ahí les va a pasar que en su problema de interés inicia el interruptor cerrado y se va a abrir, o que está abierto y se va a cerrar. Son los únicos dos casos. Bien. En el caso B, que es el otro caso posible, es cuando me cierra una conexión serie. ¿Cómo es eso? Es cuando el interruptor, en vez de estar conectado solo a cables en sus dos extremos, en uno de sus extremos tiene conectada una resistencia. Al menos una. Puede tener 50 si quieren, pero al menos una. O sea que no conecta solo con cables. En este solo tengo cable, cable, interruptor, 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 parte 1, interruptor, parte 2, cable. Eso hasta llegar a un borne. En este caso tengo, por así decir, quiero verlo acá, cable, parte 1 de interruptor, parte 2, resistencia y fin de la rama. Acuérdense que todo esto siempre se estudia por ramas. Y acá en la rama tenemos una resistencia. ¿Qué va a pasar cuando se cierre el interruptor? Pues algo muy simple. Se cierra, esto queda conectado, y esto simplemente tengo una nueva rama que tiene una resistencia R3. Que si queremos hacerlo más simple, esto va a estar en paralelo, y voy a quedar con un paralelo de la rama R2. Uy, esto quedó horrible, horrible, horrible. R2, R4. Y antes acá tenían algo que estaba abierto, entonces no me importaba, porque como estaba abierto yo lo obviaba, pero ahora voy a tener una resistencia R3 en paralelo. 3, 2, 4. Horrible quedó el dibujito, pero no importa, es simbólico. De hecho, algunos me han preguntado por este problema, así que se los voy a mostrar cómo quedaría. Esto quedaría la R1 acá, porque está en paralelo también. Fíjense que mis bornes de interés son este de acá, A, y este de acá, que es B. Recuerden como en un punto, este es B también. Así que entre los bornes B
¿Y A qué tengo? ¿Cuántos caminos tengo para recorrerlos? Si me cambiara el color del lápiz, tengo acá el camino 1, el camino 2 y el camino 3. Si queremos hacerlo así también, esto es un cable, así que lo mismo. De hecho, también tenemos el camino 4. Entonces, voy a estar con esto y finalmente voy a tener una resistencia acá y la fuente acá de voltaje. Y este va a ser mi circuito una vez que se cierre la llave. Disculpen, quedó horrible el dibujo, no pensaba hacerlo analizable, pero bueno, quedó analizable. Y bueno, tenemos la resistencia 3 que queda en paralelo con 2, 4 y con 1, y todo este paralelo quedará en serie con 5, y esta va a ser mi fuente de 1. Y esas son las dos cosas que pueden pasar. Que la rama tenga una resistencia o que no la tenga. Si no la tiene, puede que simplemente me conecte dos puntos. Imagínense si yo, por ejemplo, tuviera una llave acá, que está abierta o que está cerrada. Cuando está abierta, bien, no pasa nada. Pierdo esta rama. Cuando está cerrada, me la conecta. En cambio acá, queda en paralelo un cable y me elimina una parte del circuito. Lo que va a hacer es conectar o desconectar partes del circuito. Desconectar porque están en rama con una resistencia y la llave está abierta, o porque queda en paralelo un cable al cerrarse. Son los únicos dos casos posibles de interés de la parte de llaves. Con los interruptores pasaría lo mismo, solo que seleccionarían dos partes y puedo, bueno, anular una parte o no, porque la que quede abierta al aire, esa rama se va a perder. Simplemente eso, no hay mucha mayor dificultad. Y ahora sí, podemos ver, quiero ver que no haya ninguna consulta, no hay nada en el chat. Bien. Quiero ver la parte de capacitores o condensadores que varios me pidieron. Y esto es muy importante. El capacitor o condensador electrónico es un aparato, un componente, que bueno, su nombre lo indica, capacitor, tiene capacidad. ¿Capacidad para qué? Para almacenar cargas. ¿Qué tipo de cargas va a almacenar? Pues las que circulan con la corriente, que estas, bueno, me ganó la imagen, así vamos a hacerlo así. ¿Cuáles son las cargas que circulan por el corriente? Los electrones. Así que el capacitor no es más que un elemento de un circuito que almacena electrones cuando circula por él una corriente. Se grafica de dos formas, que son, esperen el lapicito, acá, la forma A o la forma B. La forma A es la clásica, son dos barras, e indica que no tiene polaridad. Generalmente los capacitores electrolíticos, que son de este tipo, o de electrolíticos de poliéster, y cerámicos, estos y este. Los cerámicos tienen forma de lenteja, le dicen literalmente lentejas. Y los de poliéster. Perdón si le dije electrolíticos, es un poliéster. Los electrolíticos, por el caso contrario, tienen una polaridad. Tienen un lado positivo y uno negativo. Y esos son, voy a ponerlo en verde para que se diferencien. Voy a poner el menos en verde también, ya que estamos. El B es este, que son los capacitores electrolíticos. Y esos son estos que son negritos o azules con una raya blanca. Es muy importante esa raya blanca de acá. ¿Por qué? Porque eso está en un lado de una pata, y esa pata es la pata negativa. O sea, estos tienen polaridad. Es como una fuente, tiene un lado positivo y uno negativo. No podemos conectar el lado negativo a un lado positivo de una fuente o una corriente. O sea, el lado negativo es por donde sale la corriente. No podemos conectarlo de un lado entrante de corriente porque explota. Y eso es peligroso. Literalmente explotan y explotan feo. Así que siempre tengan mucho cuidado al trabajar con capacitores de que el lado del negativo, que es este, esté en el lado saliente de corriente. La corriente va a hacer esto, va a entrar por acá y va a salir por acá. Entonces es muy importante que el lado negativo siempre quede de un lado de polaridad negativa de voltaje. Generalmente creo que los ponen a masa o no en parte del circuito, pero bueno. Lado negativo, siempre. Este positivo, símbolo negativo. Bien, ahora, ¿cómo que almacenan cargas? Bueno, pues sí, los capacitores almacenan cargas. ¿Cómo almacenan cargas? Al circular corrientes por ellos.
¿Y qué pasa cuando almacenan cargas? Que se vuelven elementos cargados. ¿Qué son elementos cargados? Básicamente se transforman en como si fueran unas mini fuentes. Porque almacenan energía, esa energía se puede medir en voltios. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un circuito sencillo, en el cual yo tengo una fuente y un capacitor, vamos a poner un capacitor cerámico, normal, común, ahí, digamos que el lado negativo tiene 0 voltios, así que lo vamos a conectar a la fuente, y tenemos, no sé, 5 voltios, y este capacitor es un capacitor, la corriente, perdón, me olvidé, me falta una resistencia. El capacitor es un circuito técnicamente abierto. Fíjense que tiene dos placas y de hecho su dibujo no están conectadas. Es porque en la realidad no están conectadas, están separados por un aislante o por aire, pero generalmente por un aislante. Pero si tenemos una resistencia, se genera una circulación de corriente que puede permitir que en este capacitor la corriente circule. Yo le iba a cambiar el color. Ahí está, gracias. La corriente circule. Y si la corriente circula, mi capacitor se va cargando, una polaridad positiva. Recuerden que siempre por donde entra la corriente es el lado positivo. Y en las fuentes, bueno, es por donde sale la corriente, porque la fuente tiene su particularidad, que es la que genera la corriente. Bien, va circulando así. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el tema? Que el capacitor se carga y se va cargando con un cierto voltaje. Acá en la resistencia lo que hacía era caer tensión. O sea que acá, por ejemplo, yo tenía una resistencia sola, acá caían 5 voltios. En el capacitor, por el contrario, se van almacenando cargas, como si fuera un vaso, y yo le abro la canilla. Supongo que esto es una canilla, muy rústica, pero bueno. Esto es una canilla por donde va cayendo agua. Esta es mi fuente. Mi fuente E. Esto que es el agua es la corriente I. Y este vaso, que voy a poner en rojo para que sea diferente del resto. Bueno, dije rojo. Dame un poquito de bola, por favor, gracias. Esta cosa roja va a ser mi capacitor. Voy a poner K. Uy, quedó larguísima la pata de la prueba. Borrar un poquito. Si el whiteboard quiere, bien, K. ¿Qué pasa? Bueno, como todo vaso que se pone bajo una canilla, se va a empezar a juntar el agua. Y se va a juntar, 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 hasta que por ahí va a alcanzar un límite. ¿Cuál es el límite del vaso? O sea, no se va a rebalsar nunca, el capacitor no se rebalsa. Sí, pero bueno, no. El capacitor se va a cargar hasta el valor de la fuente. Digamos que en vez de ser una canilla, esto es en realidad una botella cargada con agua. Me servía para la primera analogía, vamos a la segunda. Vamos a ver, borrar el agua de adentro, vamos acá a poner. En realidad va a ser una botella. Y acá se viene el dibujo más rústico de una botella que hayan visto en su vida. Pero así, supongamos que esto es una botella, la cual tiene agua. Y al estar invertida, el agua va haciendo ahí y va llenando el vaso. ¿Hasta cuándo? Y bueno, digamos que hasta que la botella tenga. ¿Cuándo? En la botella. Y esto, la goma es gigante, así que me voy a borrar todo. Pero bueno. Cuando la botella quede vacía, el vaso va a alcanzar su máxima capacidad de agua que pueda juntar de esa botella. Con el capacitor va a pasar exactamente lo mismo. El capacitor se va a estar cargando. ¿Hasta cuánto? Hasta el valor de la fuente. ¿Cuál es el valor de la fuente en este caso? 5 voltios. ¿Qué va a pasar cuando se cargue 5 voltios? Va a dejar de circular corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor se va a empezar a comportar como si fuera una fuente. El capacitor se comporta como una fuente, en realidad, desde el momento en que empieza a acumular cargas, porque esas cargas generan voltaje. O son generadores de tensión. La tensión es justamente la separación de cargas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 5 voltios en el capacitor, este capacitor se comporta como una fuente, pero no como cualquier fuente, una fuente en el sentido inverso al de la fuente original. ¿Por qué? Porque esta fuente tiene el positivo arriba y si se fijan coincide con el, o sea, tiene el sentido opuesto a esta fuente. ¿Se acuerdan cuando yo les hacía las flechitas? Que decía que esta tendría una tensión que va para acá, la resistencia tendría para acá y la
el capacitor tendría, bueno, en este caso también, para acá. Fíjense que si lo hacemos circular, esto sería para acá, y la de la fuente iría para acá. No son el mismo sentido. Entonces, la tensión obviamente no tiene sentido, pero bueno, el sentido de polaridad sí lo tiene. Y tiene una polaridad contraria a la fuente. Esto es como si yo dibujara un circuito en el cual tengo mi fuente de tensión acá, una resistencia y otra fuente de tensión acá. ¿Qué pasa? Habíamos analizado que cuando tenemos así, dado que están conectadas, las fuentes incluso, se restaban. Pero si yo tengo 5 voltios en un sentido y tengo 5 voltios en el otro sentido y se restan, esto me da una fuente de 0 voltios, o sea que no tengo fuentes. Y si no tengo fuentes, no tengo tensión, no tengo una diferencia de potencial y por lo tanto no va a circular corriente. Y por lo tanto la corriente no va a circular por acá, por esta resistencia. Esto tan explicado a grosso modo es cómo funciona un circuito RC. Antes de cambiar de tema, que el tema siguiente es circuitos RC, quiero decirles que la capacitancia, voy a poner en texto, capacitancia es la medida de los capacitores, unidad que mide capacidad de unidad, esperen, no, perdón, sería el mensurando de capacidad, o sea, como decimos longitud, bueno, es la unidad, no es la unidad, no es mensurando de capacidad, es la capacitancia y su unidad es el faradio. Tan solo la computadora quisiera escribirlo, faradio. Esto era una flechita, no sé por qué se olvidó de los palitos, es el faradio, que se simboliza con la letra F mayor. ¿Qué pasa? El faradio es una unidad muy, pero muy grande. O sea, un faradio, no tengo una noción de cuánto es, o sea, algo ejemplificable, pero es algo muy, muy grande. Muy grande. Entonces, lo que se utiliza en la práctica, bueno, por eso, en la práctica se utilizan componentes de, bueno, componentes de nano, micro y milifaradios. No van a encontrarlo, difícilmente encuentren un capacitor de 1 faradio, y si lo encuentran va a ser algo extremadamente gigante. Nano, micro, mili, vamos a poner también pico, 1 por 10 a la menos 12. Pico, nano, mili, faradios. Esperen que mili, faradios. Bien, eso es lo importante de la parte de capacitores, que se miden en faradios, que almacenan carga y que una vez cargados se comportan como una fuente. Esto no me lo voy a mover, si lo voy a mover. Fuerza. Bien, perfecto. Y se dibujan así, si no tienen polaridad, así sí tienen polaridad. Que estén conectados y con un valor positivo o negativo es la polaridad del voltaje. No quiere decir que tenga polaridad el capacitor. El capacitor polarizado, recuerden que son los electrolíticos, que son estos de hecho, se lo voy a escribir, porque si les dicen electrolíticos, para que lo reconozcan. Electrolíticos. Bueno, si no quieres subir, te voy a subir a la fuerza. O tal vez no. Disculpen, mi computadora anda muy, pero muy mal. Electrolíticos. Bien. Bueno. Y los no polarizados son los cerámicos. Cerámicos. Estos son los de la pastillita. Y los de
poliéster que son los cuadraditos. Si tan solo se moviera y fuera donde yo quiero, son estos de acá. Bien. Los azules son no polarizados. Voy a poner una NP de no polarizado. Uy, eso era una N. Bueno, horrible. No polaridad o no pol. Bueno, no pol de no polarizados. Y los verdes son los polarizados o con polaridad. Así que si tienen que trabajar, les recomiendo trabajar con las pastillitas o con los de poliéster porque se evitan poder conectarlos mal. Y si no, se trabaja con los electrolíticos, que son los más comunes y los que más van a encontrar con capacidad, con más variedad de capacidades. Eh, es también válido y se tienen que fijar simplemente que la polaridad sea la correcta. Por ejemplo, el positivo acá, si yo tuviera uno de un cerámico, un electrolítico, tendría que ser dibujado así. En vez de eso, bueno, no voy a poder, así que tenéis que borrar todo, pero tendría que ser así. El lado positivo para arriba, que es donde va a quedar el lado positivo de la fuente y donde va a entrar la corriente, y el lado negativo hacia abajo, que en este caso está la Tierra, y generalmente va a estar la Tierra, pero bueno, es el lado donde tengo menos voltaje. Eso, básicamente, sépanlo. Por ejemplo, si tienen una resistencia que está así, y acá tenemos en paralelo un capacitor, eh, el positivo iría para arriba, el negativo iría para abajo. Si tuviéramos un voltaje, por ejemplo, de 5 voltios positivos acá. Pongamos que entre estos bornes hay 5 voltios y que el positivo está acá, que la corriente entra por acá, entonces iría así. Si en cambio la corriente y los 5 voltios, de los 5 voltios, entrara por acá, o sea que estos fueran, por ejemplo, si lo viéramos así serían menos 5 voltios, porque el positivo estaría acá y el negativo estaría acá, el capacitor tendría que estar así. Básicamente eso es la aclaración. Tengan en cuenta las polaridades. Bien, ahora sí podemos analizar los circuitos RC. Y eso es algo muy importante. Los circuitos RC son básicamente circuitos con una resistencia y un capacitor. Esto, bueno, puede ser cualquiera de los dos, pero la configuración general, o sea, más normal, común, es arriba la resistencia. Primero la resistencia, después el capacitor. ¿Cambia una cosa y otra? Sí, cambia si tengo primero la resistencia y después el capacitor, que si tengo primero el capacitor y después la resistencia. Lo vamos a ver cuando veamos la parte de filtros, que es la última unidad de la materia. Pero bueno, por el momento les importa saber que se fijen dónde está la resistencia y que eso. Por ahora, eso alcanza. Si tenemos un circuito en el que tenemos esta resistencia, este capacitor, fíjense que ni siquiera se los dibujé, ya tengo todos los esquemáticos buscados en internet, van mejorando de otras clases. Esto vamos a poner un poco más centrado, acá y acá, esto vamos a hacerlo acá, esta fuente, bien, tenemos esta fuente. Lo que nos interesa generalmente de los circuitos RC es una constante llamada constante de carga o descarga del capacitor. Constante de carga o descarga del capacitor, poneme la otra, perfecto, gracias. Que esa constante de carga o descarga del capacitor se nombra con la letra griega tau, que es como una T un poco curvita, que se la voy a hacer. Tau, que es algo como así y así, no, así no, así. Es como dibujar una T, pero no tan T.
Y esperen que ahí no me borró ese pedacito. Ahí está, ahora sí. Es así y así. Ese es tau, básicamente, constante de carga o descarga del capacitor. Y lo que nos importa a nosotros es que en un circuito RC, tau es igual a R por C. Por C. O sea, resistencia por capacitancia. Esto es igual a, voy a poner texto porque ya no voy a escribir tanto, ohm por faradio, y esto es igual a segundo. Y ahí es donde explotan todas las cabezas. Sí. Un segundo, unidad de tiempo, es igual a un ohm sobre faradio. ¿Cómo se ve esto? Bueno, esto no se puede ver tan simplemente, tendrían que ver cómo se expresa el ohmio y el faradio en las unidades fundamentales, que son las 7 básicas, que son amperio, metro, segundo, candela y no sé cuántas cosas más. Bueno, seguramente no, es así. El ohmio es proporcional al metro, al, al amperio y al segundo. O sea, está definido así, se define de alguna forma así, con alguna relación de esas unidades. Y claramente el faradio eh, debe ser con las unidades invertidas, excepto en el segundo. O sea que debe tener, por ejemplo, si decimos que el ohmio, por un decir, fuera amperio por metro sobre segundo, entonces faradio, perdón, segundo por metro sobre amperio, faradio sería amperio sobre metro, entonces al simplificarlo nos quedaría solo segundo. Lo importante es que ohmio por faradio es igual a segundos. Entonces, tau es un valor de tiempo. ¿Qué tiempo? Bueno, pues tau es el tiempo que tarda el capacitor en cargarse un 63%, uy, eso es un porcentaje, del valor de la fuente. ¿Por qué 63%? Porque la carga en un capacitor tiene una forma exponencial. Una exponencial es una función en la cual, vamos a hacer una función acá. Una exponencial es, bueno, estamos en tiempos de pandemia, así que han visto lo que es la exponencial, seguramente en la tele, pero es algo que crece así, que en cada ciclo que pasa duplica su valor de crecimiento, entonces rápidamente crece muchísimo. Bien, esto es así, y el tau sucede cuando, supongamos, si esto es un valor E, yo tengo acá en el gráfico un valor de E, no, perdón, el gráfico, esto es F de X, en este caso, esto es X, es igual a algo A por E elevado a la X. Bueno, pues tau es cuando al reemplazar ese valor en X, esto me da un 66%, 63% creo. Espérenme que lo vea, porque tiene una explicación por detrás. Si yo pongo esto así, ahí, y pongo esto acá, me da... espera, E a la 1. Bien, es cuando sucede que tengo acá un 63% del total. Si yo tuviera un 1, un unitario, esto sería el 63%. Ahora, así porque sí, no tiene mucho mayor dificultad. El tema es que esto se va cargando según los tau de tiempo que vayan pasando. Entonces, ¿cuándo va a estar? Me interesan dos, por lo general me interesan dos puntos. ¿Qué es? Cuando el capacitor se carga al 63%,
que es cuando 63% de, que eso es con un tau, cuando pasó un tau, o cuando se carga al 100%. Y se carga al 100% en una exponencial, ya les van a ver en la fórmula, van a poder verificar, 100% de cuando pasaron a aproximadamente 5 taus. Es una convención que en 5 taus el que la carga es el 100%. O sea que tengo el 100% de la tensión. Si lo veo en cuestiones de corriente, esto es en tensión. Tensión. Creo que el TP6 lo vamos a ver la semana que viene. El viernes que digo. Tensión. Pero me interesa que tengan en claro el circuito de RC. Porque justamente el TP6 es de RC. Es muy rápido de hacerlo, pero es importante verlo así. Tensión. La corriente, bueno, como saben, la corriente es inversa a la tensión, o sea, inversamente proporcional. Y, bueno, no puedo poner corriente. Corriente se comporta similar, pero a la inversa. Ente. Si fijan acá pasó en un tau el 63% de la tensión. Si creció el 63% de la tensión, entonces la corriente en un tau pasa a ser el 37%. En realidad es el 33, algo, pero bueno, vamos a decir 37. 37% de la I total. ¿Por qué de la I total? Porque es la inicial. ¿Se acuerdan cómo empieza a sumar tensión acá? Yo empiezo a tener una fuente más chica. Mientras crece, por ejemplo, en un momento esto va a tener 5, esto va a tener, ¿se acuerdan que esto era 5? En el ejemplo, bueno, supongo que acá tengo 3, que en un momento la carga es 3, entonces en realidad lo está alimentando en vez de una fuente de 5, una fuente de 2 voltios. Entonces la corriente empieza a decaer. Decae de forma inversa. La corriente decae de una forma así. Y entonces en un tau, bueno, esto me quedó no muy proporcional. Bueno, supongamos que esto sería así, por ahí. Y cuando es un tau, acá yo en realidad tengo el 37%. Muy similar a un 3 eso. Vamos a ver si lo puedo emparejar un poco. Al 37%. En un tau esto es la corriente, esto sería el voltaje, por así decirlo. No es así la curva, pero bueno. Entonces, esto es una exponencial, esta es una exponencial decreciente, es una exponencial creciente. 37, y en 5 taus, esto era negro, por favor dame bola, porque si no nos vamos a llevar de acuerdo. En 5 taus, si recuerdan, la tensión del capacitor es 100% de la fuente, y es una fuente invertida en el sentido contrario. Entonces, en 5 taus, la corriente que circula por el circuito es el 0%. O sea, dejo de tener corriente. Lo cual, se fijan, tiene sentido. A medida que va creciendo, o sea, en un momento 0, en 0 taus, o sea, 0 por tau es 0, ningún tiempo se sucedió, la tensión sería 0% de la fuente y la corriente sería el 100%. En un tau, la tensión total del circuito disminuyó un 63%, porque la diferencia entre el original y el capacitor sería 100 menos 63, sería 37% de la fuente, me deja solo un 37% de la corriente, y el capacitor se carga al 63% de la fuente. Después tengo valores intermedios, y finalmente, después de 5 taus, tengo el 100% de la fuente. ¿Cómo puedo calcular la tensión y la corriente en cada momento? Me gustaría dejar fijas, voy a ver si puedo dejar fijas, los ejes, que creo que había descubierto cómo se hacía, así que déjenme burrearlo un ratito cuando me seleccionen las lapiceras. Si yo hiciera clic aquí, podría borrar esto, y si hiciera clic aquí, podría borrar esto, o no.
Tal vez, maybe. Bien, se van borrando, poco a poco. 6 y el 7. Sí, perfecto. Bien. Genial, me encantó. No, tanto no. Ok, si es una sola cosa, no me importa. Lo que sí voy a hacer es... Ah, me selecciona todo. Bien, voy a agarrar esto y lo voy a correr hacia abajo y hacia el costado. Me lo voy a sacar de encima. Porque acá les voy a poner las fórmulas importantes en un circuito RC. Las fórmulas importantes en un circuito RC son la de la carga del capacitor, puede ser la de la corriente, y poco más. Puede ser por ahí algunos le dan la de la carga de la resistencia, la del voltaje, pero bueno. Tensión del capacitor. La tensión del capacitor es... Esperen que me deje correr el cartelito. Ahí, tensión del capacitor. Voy a checar un poco esto. Y lo voy a poner ahí. Es el capacitor, sí lo voy a poner en grande. Y lo voy a mandar por acá. La tensión del capacitor es igual a... De hecho lo voy a escribir acá porque si no va a quedar muy feo. Es igual a B. Vamos a ponerle B sub C, que es función del tiempo. Pasamos a depender del tiempo. Acá ya dejamos de tener funciones continuas y tenemos funciones variables. Según el tiempo. Esto es E, o la tensión T, pero bueno, E o B, cualquiera, la función de la fuente, por 1, tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, E, y acá voy a usar un machetito porque no quiero confundirme. Uh -huh. 1 menos E, el número E, que es una constante, elevado a la, esto va a quedar fielísimo, T sobre RC. O sea, T sobre tau. Esto es un lenguaje, en una forma de escribirlo en letras. Se los voy a escribir en escrito porque me permite darle el tamaño correcto. Esto sería E o B por 1 menos E elevado a la menos, perdón, a la menos, esto es un menos, T, que es el tiempo, sobre RC, que RC no es otra cosa que tau, es a la T sobre tau. Esto en realidad sería un corchete, porque si se fijan ahí tengo un paréntesis, así que esto va a ser un corchete, aquí, toki, un poquito más derecho, ahí. Esto es B sub C en función de T, es esto. ¿Qué pasa? Si se fijan, esto es función de T. O sea, la única variable que puede variar de acá es T. ¿Por qué? Porque E es mi valor de fuente. De hecho, lo voy a cambiar acá. En vez de 5 y el 3 le voy a poner una E, porque es genérico. E, esto, uy, esto es la peor E que haya visto. A ver si puedo hacer un poquito más. E, bueno, digamos que esto es una E. Tiene un valor R y esto tiene un valor C. Entonces, E es un valor fijo. Voy a marcar los valores fijos con rojo. 1 es 1. E es una constante, es E. Y tau es un valor constante, T. El tau, RC. El único valor que puede variar es T. Entonces, si se ponen a pensar, esto solo va a variar con una fracción de E. ¿Cuál es esa fracción? La fracción, bueno, si ponemos en términos así enteros, va a ser E elevado a la menos un quinto E elevado a la menos un, bueno, obviamente son continuos.
a la menos 1,2. O sea, fíjense que si tau vale 5 segundos, por ejemplo, calculamos y estos son, no sé, 5000 ohmios por 1 milifaradio, esto me va a dar 5 segundos, porque tengo 5000 por 0,001, 5 segundos, voy a tener desde los 0 a los 5 segundos, entonces voy a tener, en el segundo 1 va a ser un quinto, en el segundo 1,5 iba a ser 15 sobre 5, pero bueno, perdón, 15 sobre 50. Pero bueno, a mi forma de interés sería 2 quintos, y así, hasta llegar a e a la menos 5 sobre 5, no, perdón, sí, 5 sobre 5, porque 5 tau, en realidad no, es e a la menos 1, perdón, mala mía, e a la menos 1, e a la menos 2, e a la menos 5. ¿Por qué? Porque es 5 tau. Entonces, si yo tengo, ¿qué pasó? Un tau, si t es igual a un tau, esto es un tau sobre tau, esto es menos 1. 5 tau sobre tau es menos 5. Entonces sería e a la menos 1 menos 2 a la menos 5. Y acá se viene lo interesante y es la razón por la que da esos valores. Que por eso no se los explican en clase y eso estaría bueno que se lo expliquen. Yo lo aprendí en tercer, cuarto año de la carrera. E a la menos 1, si agarran la calculadora y hacen e elevado a la menos 1, les va a dar 0,36. En realidad como 37. 0,367. Se va a poner 37. Y si yo tengo 1 menos 0,37, porque es e a la menos 1, me da 0,63. 63%. Y es por eso que la tensión después de un tau es 63% de E, porque es E por 1 menos este valor que acá es muy complicado por ahí, sí, pero es E a la menos T sobre tau. Y lo que me interesa es cuando T vale 1 o 5. Bueno, por ahí me va a dar un valor de T y tengo que dividirlo. Y lo calculo. La forma de esta gráfica es así. Así, donde acá esto es una asíntota. Si yo pudiera hacer una línea recta, supongo que esto es una línea recta que nunca toca, se acerca pero nunca toca, ahí, que vale E. Y esta escala se mide en voltios. Pues entonces, cuando yo tengo T tau acá, supongamos que esto es acá, así, ahí, esto de acá, gracias por ponerlo en negro, es el 63% de... O sea, que yo tengo 10, estos son 6,3 voltios. Vamos a un ejemplo rápido, claro. Si esto fuera 10, estos serían 6,3 voltios. Y después de pasar 5 taus, esto no tiene que ser una T, esto tiene que ser un tau, así que lo voy a borrar y lo voy a poner bien. Tau. Y esto no es X, estos son segundos, porque es tiempo en realidad. Así que también lo voy a corregir en un diagrama XY, pero bueno, ahora estamos viendo otras cosas. Esto es tiempo. 5 tau me lleva prácticamente al 100%, es el 99,9. Si se fijan, hagan e a la menos, e a la menos 5, y esto, si yo hago e a la menos 5, me da, bueno, en realidad me da 6,73 por 10 a la menos 3, o sea, me da 0, uy, esto debe ser, bueno, si se borrara, esto es 0,0063. O sea, se fijan, los porcentajes se multiplican por 100, así que esto es acá. Si lo redondeo, esto sería 0,001. O sea que si busco el porcentaje es el 1%. Y si hago 1 menos el 1% me da 0,99. Por lo tanto es el 99,9 en realidad por ciento de E. Y por eso es que se toma como el valor del 100%. De hecho, con 4 tau creo que están en el 95%, pero bueno. En el taller Abertoy lo van a ver con 5 taus, así que manejan 5 taus. Eso para la carga. Este es el valor de carga del capacitor. La corriente, eso sí lo voy a poner. Bueno, pero les expliqué con esta formulita. Recuerden los valores de E. Entonces los voy a poner por acá.
Bueno, esto no sé por qué lo borré. Tendría que dejarlo ahí. Lo que lo voy a borrar es esa cosita de abajo, pero esperen un ratito. Voy a querer cambiarla si le pongo las otras ecuaciones de interés. Y con eso ya terminaríamos por hoy, porque ya son las 5. Esto lo voy a poner por acá. Si tan solo la computadora quisiera. Va lento, pero va. Bien. Tensión, corriente, los valores para tenerlos a mano. Bueno, deja de moverte. Deja de moverte. O me puse algo. Rayos. O rayos. Bueno, inconvenientes técnicos. Bueno, no importa. Vamos a terminar con esto porque si no se va a hacer muy largo. A ver, esperen que hago un último intento de agarrar todo y si no, ya no va a afectar al poder escribir o no en la pizarra. Bien. Una vez seleccionado, le damos unos golpecitos por acá. No muchos para no pasarse de algo. Bien, perfecto. Por ahí. Y ahora sí, lo que me interesa, que es también darles el valor de la corriente. Pues la corriente del capacitor va a ser un valor muy similar. Corriente que circula. Uy, no me lo está escribiendo. Vamos a hacer copiar y pegar, porque es un valor una fórmula muy similar a la tensión. Voy a poner corriente que circula por el capacitor. Que circula por el capacitor. Si lo escribe, bien, por el capacitor. Esto vamos a ponerle I sub C, porque B sub C era para el voltaje. I sub C es para la corriente. Y esto es igual a, esperen, I total por, y acá lo que vamos a hacer es sacarle el 1. Va a ser I total por E a la menos T sobre tau, o T sobre RC. Es que me he olvidado ponerle el menos. Y por eso no me cerraban las cuentas. Menos, llega también por menos. Menos. Entonces, la corriente pasa a tener la forma I sub C de T. Disculpen la prolijidad. Es igual a I total por, es un por esto, bueno, vamos a poner el por del asterisco, más fácil, por E a la menos T sobre R por C. R por C, que es tau, pero bueno, así lo tienen de las dos formas. Esto lo ponemos con paréntesis acá, esto lo ponemos con paréntesis por acá, ahí estamos. Y la fórmula de la corriente, esa sí se la había hecho bien hoy, que era de esta forma. Por acá, bueno, en realidad ya me salió mal. Pero es de esta forma, solo que tenía que estar siendo más cercana a cero. Esto va por acá, así, ahí, y acá ya casi es cero, prácticamente. Y esto de acá es el 37%. El 37% y porque está por E a la menos 1. T sobre tau, cuando T vale un tau, es E a la menos 1. Y por T a la menos 1 es I por 0,37. Entonces esto es 37%. Bien. Y así funciona nuestro capacitor. Queda por ver el DP6, donde todo esto se aplica, tanto para carga como para descarga. Yo les di las cosas para carga, pero no los quiero cargar mucho de cosas. Así que creo que por ahí está bueno cortar acá. Y que bueno, cualquier duda que tengan, me avisen, me hablen o lo vean. Este video va a estar subido ya prácticamente hoy a las 6:30, 7 de la tarde, ya va a estar subido a mi perfil. Yo se lo paso a los chicos de ADM también para que lo suban ellos también. Y bueno,
cualquier cosa que necesiten, me avisan y bueno, tengan mucha suerte. Nos vemos el viernes, donde vamos a terminar de ver la parte de descarga del capacitor y gráficos junto con el TP6. Muchas gracias chicos, nos vemos.